Bienvenidos a Encontrados, un espacio donde Dios nos vuelve a encontrar. Soy Esmeralda Arias y aquí hablaremos de fe, identidad y propósito, con conversaciones reales que sanan, despiertan y acercan el corazón a Dios. Gracias por estar aquí. Comencemos. Este programa llega gracias a One Studio, encargados de capturar todos tus momentos a través de las fotografías. Estamos ubicados en la avenida principal Pekín. Búscanos en nuestras redes sociales. One Studio. Hoy estoy vistiendo gracias a Ungidas Trendy. Estamos ubicados en el Merca Pekín, Santiago. Búscanos en nuestras redes sociales. Ungidas Trendy. Dios te bendiga. Gracias una vez más por estar en Encontrados. En este episodio vamos a tratar un tema que estoy segura y confiada en Dios que va a ministrar tu vida a través de este. Hoy tenemos una historia que es difícil de escuchar, pero no imposible de ignorar. Es cuando Dios trae un rescate a tiempo a un corazón destruido. Hoy escucharemos una historia de venganza, dolor, pérdida, pero también de un Dios todopoderoso que llegó justo a tiempo antes de que esta persona tomara una mala decisión. Está con nosotros en esta tarde nuestro hermano José Ruiz. Dios te bendiga, bienvenido. Dios te bendiga, Esmeralda. Amén, gracias por estar en Encontrados. ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios, bendecido y agradecido por esta oportunidad que sé que va a ser de mucho provecho para mucha gente. Amén, de verdad, gracias por estar aquí. Vamos a hablar de tu historia, José Ruiz. ¿Cómo fue tu infancia? ¿A qué te dedicabas pequeño? ¿Cómo creciste? ¿Cómo fue tu entorno familiar? Bueno, en mi caso, vengo de una familia muy humilde, una familia donde nos enseñaron el respeto, la honradez, y fui un niño normal, un niño como cualquier otro, con sueños, y esperanzado en que en la medida que el tiempo fuera avanzando, pues lograr las metas que desde niño me proponía. ¿Te criaste junto a tus padres, tu madre, tu papá? Particularmente vengo de un hogar disfuncional. Recuerdo que mi madre, una mujer campesina, cuando vino aquí a la ciudad de Santiago, pues conoció a quien fue mi padre. En verdad no fue de la mejor manera, porque ella venía con sueños de ese campo, de donde ella era oriunda. ¿De qué campo realmente son? De un campo llamado Palo Alto. Eso está por ahí más allá de Jacagua. Y luego cuando ella entonces ya está aquí en Santiago, pues quizá buscando oportunidades y sueños, ahí conoce a quien fue mi padre, el cual podemos decir de una manera simplificada que le brindó algunos sueños que él no podía cumplir, y además de eso también la engañó, porque él hizo creer que era una persona soltera, y ahí ella vio la oportunidad de formalizar un hogar con esa persona, quien fue mi padre. Pero después, al tiempo de ella salir embarazada de mí, pues se dio cuenta y descubrió que mi padre no era un hombre soltero, sino un hombre casado con 3 hijos. Wow. Es decir, que desde pequeño todo esto vino marcando tu vida. Marcó tu infancia, tu crecimiento, esa etapa tan importante donde se necesita el apoyo, la ayuda de un padre, esa cercanía realmente, de una familia unida. Como mencionaste, creciste en un hogar disfuncional. Háblanos, ¿eres hermano mayor o tenías otros hermanos que te acompañaban en este tiempo? Bueno, en total somos 8 hermanos, pero yo soy el cuarto, o sea, soy el número 4. A pesar de que a muy temprana edad, pues maduré muy rápido, y te podría decir que no me quejo de ser el cuarto, sino más bien que viví algo que no lo deseé. Yo deseaba tener un padre, deseaba tener una madre, que mi hogar fuera un hogar normal. Mas, sin embargo, eso no sucedió, y eso marcó mucho mi vida de una manera negativa. Con relación a tus estudios, ¿ibas a la escuela normalmente como un niño normal? ¿Cómo era tu vida? ¿Tenían alguna precariedad económica o tenían todo suplido, sus alimentos?
sus necesidades básicas? Mira, en mi infancia, o sea, en mi niñez, mi adolescencia, fui un niño normal, como todos los niños que fueron a una escuela. Mi madre no podía pagar un colegio, porque además de eso, yo nunca tuve la ayuda de mi padre, y mi madre fue padre y madre. Sí recuerdo que era uno de los únicos niños que siempre me gustaba ir el primer día de clases, porque era allí donde yo podía desahogarme y poder decir el primer día quién era mi padre y quién era mi madre. Y para mí era un orgullo decir que mi padre y mi madre era fulana de tal. Ella se llamaba Milagros, y desde ese momento Dios marcó mi vida con un propósito determinado que yo no lo conocía en ese momento, pero eso me ayudó a poder seguir hacia adelante y renovar las fuerzas. Pasamos a la etapa de la adolescencia, una etapa que marca realmente el corazón de aquellos que son adolescentes. ¿Cómo conociste a Dios? ¿Cómo fue tu primer encuentro, ese primer amor con Dios? Bueno, recuerdo que desde muy niño siempre veía películas que proyectaban en algunas calles unos cristianos. Y yo recuerdo que siempre la película favorita que proyectaban en ese tiempo, donde yo era un adolescente, era la muerte y crucifixión de Jesucristo. Y yo, sin saber el por qué, siempre mi corazón se compungía de una manera tal que las lágrimas no paraban. No había forma de yo dejar de llorar cuando yo veía que crucificaban a un hombre inocente, a uno que no se merecía eso. Y el yo ver tanto maltrato, tantos golpes, tanta bofetada, tanta burla, y verlo finalmente crucificado, para mí fue algo que me marcó. Me marcó, y desde ahí empecé yo a tener esa tendencia por Dios. Y ya pues, en los años subsiguientes, ya más o menos como a los 15 para los 16 años, entonces no resistí. Porque también estaba viviendo la experiencia de que, como yo era un niño que me consideraba bueno y que no hacía maldades, ni hacía nada malo, llegué a creer que yo no necesitaba a Dios. Mas, sin embargo, luego, de los 15 años a los 16, en una ocasión escuché unos cristianos que estaban predicando la palabra de Dios, y yo iba pasando por ahí, por ese lugar. Y recuerdo que estaban hablando de la historia de la mujer samaritana. Cómo esta mujer era una mujer pecadora, y hubo un hombre que, sin ella conocerlo, él le pudo decir toda su vida cómo era, hasta el punto de ella entender que era una mujer pecadora y que necesitaba de Dios. Y yo me vi en ese espejo. Me vi en el espejo de saber que yo también era un pecador, y que como pecador yo necesitaba a Cristo. Y ese fue el primer día que yo decidí entregarle mi vida a Jesucristo, de los 15 a los 16 años. Wow, tremendo. Realmente como Dios usa canales para bendecir tu vida. Tocaste un punto importante, es cuando la gente entiende que es buena y no hay ninguna maldad en su corazón, entonces entiende que no debe de entregarle su vida a Dios o tener un arrepentimiento delante de Dios, que es un error realmente del ser humano, cuando entiende que no ha matado, no ha hecho ningún mal a otra persona, entonces no hay de qué arrepentirse. Entonces es una parte muy importante. Háblanos, ¿cómo fue esa relación tuya con tu madre, esa cercanía con ella? Hay hijos que son más cercanos a la madre. ¿Cómo fue? ¿Cómo recuerdas tu adolescencia ya en tu juventud, esa cercanía con tu madre? Bueno, puedo decirte que, como te dije en principio, yo entiendo que cada quien juega un rol importante en la vida de uno. Creo que el rol del padre es el rol del padre, el rol de la madre, el rol de la madre, pero mi madre se ocupó de llenar esos dos huecos, tanto el de mi madre como el del padre. Ella siempre hizo el esfuerzo de que yo no sintiera que me hacía falta eso de mi padre. Pero recuerdo siempre que ella me decía que yo era la luz de sus ojos. Siempre me lo dijo. Y siempre tenía conmigo una disputa porque ella me decía que ella quería morir primero que yo. Ella me decía, yo no sé qué pasaría si llegara el momento de que tú mueras primero. Ella siempre me decía, yo creo que me volvería loca. O sea que siempre en nuestras conversaciones, ella me decía eso, tú eres la luz de mis ojos y no quisiera nunca
perderte, sino morir yo primero, para por lo menos saber que no me voy a poner loca. Me contabas detrás de cámara que viviste momentos dolorosos donde veías que a tu madre se le maltrataba. ¿Cómo fueron estos episodios de dolor y tú siendo un joven, cómo asimilaba esta parte de ver tu mamá siendo maltratada? Bueno, la verdad que el yo recordarlo me rasga el corazón, porque siendo yo un niño, un adolescente, vi como en la falta de mi padre, mi madre trató de hacer su vida con otra persona y esa persona en principio aparentemente estaba todo bien, pero luego que esa persona tomó la calle, bebidas alcohólicas, andar en cabareces, fue algo desastroso. Ese hombre llegaba a la casa y cuando mi madre le exigía que por qué él tenía ese comportamiento hacia ella, ese irrespeto, por el cual la forma como él se manejaba y todo lo demás, este hombre inmediatamente lo que hacía era que le daba una golpiza a mi madre. Y yo como adolescente tenía que ver eso y tenía que vivir eso noche tras noche, porque eso era algo que era diario. Y la verdad que eso marcó mi vida de una manera demasiado desgarradora. ¿Llegaste a enfrentar a esa persona, no importando tu edad? Sabes que mi madre me enseñó en verdad muchos valores. Y uno de esos valores que me enseñó fue a respetar a los demás. Yo era un niño, un adolescente muy tímido en ese tiempo. No tenía la capacidad ni siquiera de yo poder repeler eso, esa agresión hacia mi madre, ni tampoco tenía la fuerza, ni la capacidad, ni la valentía, vamos a decir. Sí. Más sin embargo, en mi silencio, siempre me dije una palabra. Yo me decía yo mismo, ni siquiera mi madre lo sabía, cuando yo crezca, cuando yo tenga 18 años, yo voy a hacer algo con mi padrastro y voy a hacer algo con mi padre. Pensé quitarle la vida a mi padrastro y pensé quitarle la vida también a mi padre, porque yo entendía que en esta situación la víctima era mi madre y que ella no tenía culpa de nada de lo que estaba pasando. Entonces que este sufrimiento y este dolor por el cual ella estaba pasando era causado específicamente por la ausencia de mi padre y por los abusos de mi padrastro. ¿Sabías que hay mucha gente en este tiempo que utilizan la violencia, pero es una forma de ellos liberar sus emociones por procesos que vivieron en su niñez, en su adolescencia? Entonces reflejan de esta manera, violentando a otro, se reflejan realmente lo que pasó con su familia, lo que pasó con un allegado y quieren tomar venganza en el momento actual con cualquier persona que se le enfrente en su camino. Yo sé que tu historia es, como decía al principio, es difícil de escuchar, pero ¿en qué momento el dolor se convirtió en odio dentro de tu corazón? Y tomando en cuenta que ya tú eras un cristiano, una persona que había tenido un encuentro con Dios, como mencionaste, desde tus 15 años. Pero no vamos a quitar la parte humana. ¿En qué momento el odio se convirtió en dolor en contra de esa persona que abusaba de tu madre? Bueno, mira, es que era algo bien difícil, algo inexplicable, porque yo recuerdo que la situación era tan tremenda, lo que estaba pasando a nivel de violencia hacia mi madre, de mi padrastro, que mi madre inclusive tuvo que irse para una isla llamada San Martín, que queda cerca de Puerto Rico. Y por allá ella duró aproximadamente como 11 meses, buscando la manera de cómo librarse de mi padrastro, porque era una persona muy posesiva, era una persona que no aceptaba un rechazo, aún sabiendo él que le estaba maltratando de esa manera. ¿A cargo de quién quedaron ustedes, tus hermanos, y tú en ese momento que tu madre marcha a esa isla? Recuerdo que en esa ocasión nuestra madre nos dejó con nuestra abuela, en esa ocasión, y como te decía, ella lo que buscaba era ver si con el tiempo ese hombre se olvidaba de ella y la dejaba en paz, la dejaba tranquila. Pero luego,
Cuando ella regresó después de 11 meses, no sé cómo él lo hacía, pero él sabía específicamente cómo ubicar a mi mamá, dónde buscarla, dónde encontrarla. Y recuerdo que muchas veces andaba con mi madre y él se aparecía de una manera sorpresiva. Inmediatamente le volaba encima a mi mamá, él la tomaba de los brazos, la chocaba de las paredes, le entraba a trompadas y yo no podía hacer nada. Y desde ese momento, en verdad, aún yo conociendo ya a Dios, no sabía el por qué mi corazón se resistía a perdonar, porque sentía que lo que yo más amaba después de Dios lo estaba maltratando y yo no podía hacer nada. ¿Qué tiempo duró este episodio, esta situación, y cómo tu madre logra culminar esa relación? Bueno, después de un tiempo de estar pasando todos estos acontecimientos de los cuales te he hablado, de maltrato hacia mi madre y de la impotencia de yo ya como un jovencito, recuerdo que esa persona un día salió para un bar a compartir con varias mujeres que él siempre estaba acostumbrado a compartir, a tomarse unos tragos. Y recuerdo que una noche él llegó a un bar de esos y encontró una de las mujeres con la cual él compartía con otro hombre. Aparentemente ellos dos se fueron en discusión por esa mujer que él entendía que le pertenecía. Y en esa discusión el otro hombre le quitó la vida a él. Y un hermano de él que andaba con él le quitó la vida al otro hombre. O sea que esa noche hubieron Pero fue una dos tragedia. personas que trágicamente perdieron la vida. Y en ese momento entonces ya mi madre pues se había librado de esa situación. Creo que fue una de la forma menos deseada, claro, pero esa fue la forma por la cual mi madre se libró de esa situación. Realmente no me imagino esa situación, pero con todo el dolor que ella pasó, supongo que vio la luz. Aunque si tenía una relación con esa persona, tal vez había un apego, un amor, ya un compromiso, pero hay cosas que suceden que nosotros no somos quienes para juzgar. Tu madre queda viuda en ese momento. ¿Qué sucede con la vida de tu madre? ¿Cómo se sentían ustedes luego de pasar todo ese proceso? ¿Y qué sucedió en la vida de tu madre, siendo ya ella mamá y papá al mismo tiempo? Perfecto. Bueno, ya en ese momento pasaron unos años. Mi madre, al enviudar, lo que hizo fue que, como la casa era un poquito amplia, un poquito grande, pues ella lo que hizo fue que hizo una pequeña casita encima para ella vivir, y abajo entonces alquiló la parte de abajo de la casa, que era un poquito amplia. Ahí vivían, habían 8 aparte estudios que ella había hecho, y entonces ahí vivían cierto tipo de personas que se mudaron ahí, y aparentemente nosotros lo que veíamos era como una luz en medio de la oscuridad, porque después de haber pasado tantas cosas, ya por fin mi madre estaba tranquila, estaba tirando para adelante, como lo dicen buen dominicano, y nosotros como hijos nos sentíamos felices, porque la veíamos a ella feliz, y la veíamos a ella avanzando y logrando los objetivos que ella se había propuesto. Sí. ¿Qué sucedió el 3 de julio 2003? O vamos a llevar esta historia un poquito más atrás. ¿Qué sucedió con esos inquilinos que tu madre estaba a cargo realmente de esas propiedades? Y especificar que estamos hablando que ustedes residían en ese momento en la ciudad de Santiago. ¿En qué sector? Residíamos en el sector de Arroyo Hondo. Arroyo Hondo. De aquí de Santiago. ¿Y qué sucedió en la vida de tu madre? ¿Cuáles situaciones tuvo ella que enfrentar con los inquilinos? Bueno, mira, aparentemente todo estaba normal. Ya mi madre tenía 3 años que había enviudado. Aparte de eso, ya tenía 3 años con la propiedad alquilada a varios inquilinos. Y sucedió que había una persona que nosotros conocíamos, pero que en verdad no sabíamos por las situaciones
que estaba pasando o que había pasado, no conocíamos a profundidad su vida. Y esa era una de las personas que vivía ahí en ese lugar de mi madre. Luego entonces, de un tiempo, esa persona, que ya tenía 3 años viviendo en esa propiedad de mi madre, pues al ver que mi madre era viuda y que además era la dueña de esa propiedad, y que según dicen muchas personas, tenían a mi madre como una mujer de mucho respeto, una mujer buena, como decimos nosotros. Él aparentemente como que se sintió que esa era una oportunidad de él ver si mi madre le correspondía de manera sentimental. Es cuando entonces él se acerca a mi madre y le dice a ella que él la pretende como su pareja. En eso entonces mi madre aparentemente no accedió a su propuesta. Él se sintió rechazado y luego de ese rechazo, que él entendió que fue un rechazo, entonces él amenaza a mi madre y le dice que si ella no lo acepta como su pareja, él es capaz de quitarle la vida. Mencionar que en toda esa etapa ya de su madre cuando había enviudado, ya ustedes como hijos habían formado su familia, ya no vivían en la casa materna, ¿verdad? Así es, así es. Entonces, ¿qué pasó con las amenazas que ella recibía de ese inquilino? ¿Hasta dónde llegó ese punto? Y si ustedes como hijos llegaron a enfrentar a esta persona. Bueno, mira, para nadie es un secreto, como dicen mucha gente, y yo lo creo también, que el amor que más se parece al de Dios es el de una madre. Sucede que mientras estaba pasando eso, nuestra madre nunca nos comentó nada de eso, porque ella fue una madre sobreprotectora. Inclusive recuerdo que, no lo mencioné ahorita, mi padrastro, en uno de los momentos cuando ella se separó de él, se alejó para ver de qué manera podía escapar de esos maltratos que recibía de parte de él. Recuerdo que un día vivíamos nosotros en una propiedad aquí en Santiago y él se enteró de dónde vivíamos. Y él fue con un revólver allá, con un arma de fuego, a derribar la puerta, porque él no aceptaba que mi mamá lo dejara. Entonces, mientras estaba pasando todo eso, que mi madre recibe la amenaza, en ningún momento ella nos lo comentó a nosotros como hijos, porque tú entenderás que ella como madre protectora sabía que si no los decía, entonces no iba a involucrar en algo que ella no quería involucrar. En principio ella pensó que podía manejarlo, pero no pensó en realidad lo que podía haber pasado y lo que pasó después. Ella sobre todo protegiendo a sus hijos, que era Así es. el amor y lo que toda madre haría en un momento como este. Así es. ¿Qué sucedió en la vida de tu madre? Aquí sí vamos a entrar a este punto tan importante. ¿Qué sucedió en la vida de tu madre con esta persona que la amenazaba? Bueno, mira, después de la amenaza y de todo lo que estaba pasando, que nosotros no nos habíamos enterado porque ella nos protegía y no quiso nunca que supiéramos eso. Estaba pasando lo siguiente: esa persona que había amenazado a mi madre porque entendió que ella lo había rechazado y no había cedido a su propuesta sentimental, lo que esa persona hizo fue que fue a un taller de herrería que estaba cerca de la propiedad y preparó 3 armas blancas. Ya había pasado un mes de la amenaza y llegamos entonces al 3 de julio. Eso es una fecha, en verdad, una fecha que no queremos recordarla porque fue cuando se consumió lo que esta persona amenazó con hacerle a mi madre. Había ya premeditado, había organizado realmente. Así es. Y yo recuerdo que ese día, no sé por qué, yo tenía como un presentimiento, aunque no sabía nada de lo que estaba pasando, solamente lo sabía mi madre. Yo tenía como un presentimiento y ese día me acosté
con ese presentimiento. Inclusive recuerdo que estaba leyendo unos salmos por ahí, Salmos 68, 69, 70, y habían palabras con las que yo me encontraba, ¿no?, donde decía que mis enemigos andaban buscando como comer mis carnes, como que los enemigos querían destruirme y hacerme daño, y yo no entendía por qué, pero me acosté, hasta que pasaron unas horas ya durmiendo, y entonces en la madrugada casi, cerca de las 12 y algo de la noche, alguien va y me llama a mi casa. Cuando esa persona me llama a la casa, lo primero que yo escucho entre sueños, despertándome por el bullicio de la voz, es que alguien me dice, fulano, levántate porque alguien le quitó la vida a tu madre. Y eso fue algo en verdad que yo no tengo palabras para describirlo. En ese momento que recibiste la noticia, ¿llegó a tu mente esta persona que la había amenazado? ¿O no te imaginaste que iba a suceder de la manera que sucedió? ¿Qué pasó por tu mente en ese momento cuando recibiste la noticia? Lo primero fue cuando yo recibí esa noticia, me levanté inmediatamente, fui rápido al lugar porque no vivía muy lejos. Vivía más o menos a unos 300 metros del lugar. Y recuerdo que cuando voy hacia aquel lugar, yo no creía lo que me habían dicho, porque no se sabía todavía qué había pasado, porque la propiedad estaba cerrada y mi mamá estaba dentro y las personas también estaban dentro también. O sea que no se sabía nada todavía. Yo lo que hice fue que rodeé la casa por todos los lados, le di la vuelta completa, la llamaba, le decía, mami, respóndeme, háblame, ¿dónde tú estás? ¿Cómo tú estás? Dime si tú estás bien. Eso era lo que yo hacía en mi desesperación, hasta que uno de los vecinos pues golpeó una de las ventanas, y entonces es cuando se puede observar la situación en la cual está mi madre, sin signos vitales. Wow. Ese momento fue difícil para ti. ¿Qué sucedió en tu interior cuando viste a tu madre sin vida? Bueno, yo no pude percibirla totalmente de manera clara. Todavía pensaba en mi mente que había una posibilidad de que ella estuviera con vida. Luego, en nuestra desesperación, nuestro llanto, nuestras lágrimas, nuestro dolor, lo que hicimos fue que ya habían llamado a la policía, a las autoridades. Ellos pudieron entrar a la propiedad y un vecino, recuerdo, que lanzó una piedra, golpeó a la persona que le había quitado, ya se había comprobado que le había quitado la vida a mi madre. Y en eso él cae al suelo, luego que la piedra lo golpea en la cabeza, cae tendido al suelo. Y yo recuerdo que yo entro con la intención de vengarme de él, pero las autoridades no me lo permitieron. En ese momento no era José Ruiz el cristiano, en ese momento era José Ruiz el que había perdido a su madre. En ese momento era el ser humano que le habían quitado lo que él más amaba después de Dios. Un ser humano de carne y hueso, eso se puede entender. Hay momentos que nosotros vivimos procesos que Dios necesita intervenir en nuestros corazones porque humanamente hay dolor, pasamos por sufrimiento, pasamos por momentos difíciles y no imagino, podemos decir como dice el dominicano, no me gustaría estar en tus zapatos en ese momento. ¿Cómo fue la muerte de tu madre? ¿De qué manera este hombre culminó con la vida de ella? Mira, lo primero que Satanás, dice la palabra de Dios, que se viste como ángel de luz. Satanás es tan capaz de vestirse como una oveja, pero al final es un lobo rapaz. Eso dice la palabra de Dios. Y yo recuerdo que esta persona que le quitó la vida a mi madre padecía de úlcera. Y para él hacer lo que hizo,
para cumplir su cometido, lo que él se había propuesto y la amenaza que él le había hecho a mi madre, recuerdo que él empezó a pedir auxilio. Y él pedía auxilio, él pedía que le trajeran agua, él pedía que lo llevaran al médico, él pedía que lo ayudaran. Y en eso fue cuando mi madre escuchó eso, mi madre en verdad bajó a socorrerlo. Cuando ella se acerca, que él ve que ella ya está cerca, entonces él abre la puerta de la propiedad, inmediatamente él le vuela encima, le da un golpe con una botella en uno de sus ojos, que prácticamente le explotó un ojo, y luego ya tirada en el suelo, entonces él empieza a hacer lo que él hizo. Con las 3 armas blancas que él había ido a preparar a un taller de herrería, entonces él empieza a darle estocadas. Y recuerdo que fue algo que me partió el corazón, porque recoger a mi mamá en la situación que ella estaba fue algo que yo no quisiera recordarlo. Ver cómo a mi mamá, para subirla a la camilla, tuvieron que ponerle cartón por debajo porque el cuerpo estaba destrozado. Y según la autopsia que hicieron en el cuerpo, que yo estuve ahí en todo momento, no sé cómo Dios me dio la fortaleza de yo ver a mi mamá en esa condición, ver a aquella persona que era capaz de dar su vida por nosotros, ver que yo no pude dar la mía por ella, eso de verdad me dolió bastante. Y cuando estaba yo en la morgue con ella, o vamos a decir en el INASIC, cuando hicieron la autopsia, el yo ver en un documento que mi madre había sido brutalmente, le habían quitado la vida brutalmente de esa manera, propinándole prácticamente 74 estocadas, para mí eso fue algo que no tengo palabras para decirte, ni tengo palabras para yo decirte en verdad qué yo sentí en ese momento, porque la verdad que fue algo terrible. Wow. 3 de julio 2003. Una historia que cambió, un antes y un después en la vida de José Ruiz y su familia. ¿Qué cambió en ti después de su muerte? Bueno, ¿qué te puedo decir? Después de la muerte de mi madre, yo no sé ni cómo decirte o cómo expresarte lo que cambió la vida para mí. Porque había una realidad que yo no la conocía y la estaba viviendo en ese momento. En ese momento mi fe desfalleció, en ese momento yo no quería vivir, en ese momento yo no podía, no tenía ni siquiera el deseo de hablar con nadie, yo me aislé. Yo estaba en una condición donde yo quería hacer un hoyo y que ese hoyo me tragara, porque lo más grande, lo que yo más amaba, me lo habían quitado, y de esa manera. Entonces, mi vida cambió mucho. Después de ahí, viví otra realidad. ¿Comenzaste a dudar de Dios en ese momento? ¿Te enojaste hacia Dios por la situación que había sucedido? Mira, aunque yo no entendía lo que había pasado, ni por qué había pasado, lo que nunca hice fue cuestionar a Dios. Nunca lo hice, y recuerdo que solamente le decía a mis amistades, a mis hermanos, solamente le decía, por favor, no me dejen solo. Y recuerdo que siempre iban a mi casa a darme una palabra de aliento, de fortaleza, y esas fueron de las cosas que me ayudaron. Pero en verdad lo que estaba pasando era algo incontrolable para mí, porque aunque nunca le pregunté a Dios por qué permitió eso, sí decía, ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué? Si yo no he hecho nada para merecerlo. Hasta que un día recuerdo que un hermano fue allá a la casa y me visitó y me hizo esa pregunta que tú me acabas de hacer ahora. Él me dijo, por casualidad de la vida, ¿tú en algún momento le has preguntado a Dios por qué Él permitió eso? Y yo le dije a él con el corazón abierto, nunca se lo he preguntado. ¿Y sabe lo que él me contestó? Él me dijo, anoche Dios te mandó un mensaje conmigo.
¿quiere que te lo diga? Yo le dije, sí, perfecto, dígamelo, yo lo recibo. Y me dice él, Dios te manda a decir a esa inquietud que tú te has preguntado, aunque no se la has preguntado a él, Dios te mandó a decir que cada vez que tú te preguntas, llega a tu mente, a tu corazón, que dónde estaba Dios cuando sucedió eso, Dios te manda a decir que Él estaba en el mismo lugar que cuando crucificaron a su hijo. Wow. Nos trasladamos al principio, al inicio, a tu infancia, donde hiciste mención cuando tuviste un encuentro con Dios, que veías mucho la película de la muerte de Jesús. Y esa misma palabra, en este proceso, en medio de este proceso de la muerte de tu madre, llega esa palabra a tu vida. ¿Te hizo recordar eso, tu infancia, o no asimilaste de que Dios desde antes te estaba preparando realmente para lo que venía? En ese momento no lo entendía. No lo entendí en ese momento porque mi corazón estaba destrozado. No lo entendía, pero sí tomé esa palabra como una palabra de fortaleza, porque esa palabra me confrontó y me hizo entender que aunque hay cosas que yo no le entiendo, que usted no le entiende, Dios sabe por qué la permite. A esta persona que cometió este hecho, supongo que fue juzgado, hicieron justicia o todavía hay un proceso que esa persona está cumpliendo, una condena. Háblanos cómo fue ese momento y la decisión de venganza. ¿Hubo algo en ti, aún mencionando que eres hijo de Dios, un siervo de Dios, en ese momento siendo cristiano? ¿Se produjo algo en tu corazón en contra de esta persona? Mira, después que sucedió esa tragedia en nuestra familia, con nuestra madre, yo recuerdo que 7 meses después fue la primera vez que fuimos a juicio, porque hubo un proceso, claro que sí. Y principalmente yo como hijo no iba a dejar que pasara por alto lo que había sucedido. Entonces, recuerdo que hubo un proceso 7 meses después de acontecer el hecho, y para nosotros fue muy triste lo que pasó ahí, porque el nosotros ver por primera vez en esa audiencia, en esa sala de audiencia, a la persona que le había quitado brutalmente la vida a nuestra madre, fue algo incontrolable. Recuerdo que nosotros estábamos sentados en la bancada que nos correspondía, y en ese momento cuando él entra a la sala de audiencia, nosotros no resistimos a estar en la banca. Nosotros nos tiramos al suelo a llorar. Fue como si ese momento se reviviera. Lo que había pasado hace 7 meses, en ese momento se revivió. Y ahí nuestro corazón se llenó de impotencia, se llenó de odio. Algo en verdad que no tengo palabras para decírtelo, cómo nos sentíamos en ese momento. Pero es un momento que no quisiéramos volver a vivirlo. La decisión de venganza, ¿qué sucedió contigo luego de todo ese tiempo? ¿Qué pasó por tu mente? ¿Tuviste algún pensamiento de remeter en contra de la vida de esta persona que había hecho este daño a tu madre? Bueno, mira, qué decirte. Antes de hablar de venganza, tengo que mencionarte lo que yo estaba pasando en ese momento. Porque muchas personas cuestionarán a uno y dirán, pero ¿cómo es posible que tú siendo cristiano estuvieras viviendo de esa manera? Pero yo he llegado a la conclusión de decirle a las personas que me cuestionan con relación a eso, que cuando tú estás padeciendo un dolor tan grande como la pérdida de tu madre y de esa manera, yo visualizaba como una pared que no me dejaba ver del otro lado. Eso era el dolor para mí en ese momento. Y yo recuerdo que cada vez que salía a trabajar, a laborar, bien temprano por la mañana, yo escuchaba voces que me decían que me quitara la vida, escuchaba voces que cuando yo andaba en mi vehículo,
en la autopista, me decía, mira, ese camión, esa patana que viene allá, deja que se acerque y estráyatele y tú verás cómo tú vas a dejar de llorar. O sea, ese era mi proceso, esa era mi prueba, ese era mi dolor, esa era mi herida abierta. Entonces, en esa situación, cada día que pasaba, mi corazón se llenaba más de odio. Y es cuando entonces ahí surge ya una impotencia en mí, con ese corazón pensando ya definitivamente en una venganza. Y no directamente la venganza venía hacia él en primera instancia, sino que en ese momento él tenía 2 hijas, una de 15 y otra de 16 años, y mi familia, como yo era el hijo mayor, mi familia entonces quería que nosotros, o que yo personalmente diera la autorización para entonces quitarle la vida a esas 2 muchachas en venganza de lo que él había hecho con nuestra madre. Esa decisión estaba en tus manos. Lo que tú dijeras, eso se iba a realizar. Así mismo era. Ellos me plantearon esa situación y yo en mi dolor lo pensé también. O sea, lo pensaba. No encontraba la forma de cómo decirle que no. Hasta el punto de que Dios me dio fortaleza, me dio la sabiduría necesaria para entender que esas 2 niñas no eran culpables de nada. Y yo mismo fui quien insistió en la familia de que por lo menos en el caso de ellas no eran culpables, ellas no podían recibir un daño de esa manera porque ellas no tuvieron nada que ver con lo que había acontecido. Pero en el caso de él era muy diferente. En el caso de él ya yo estaba en una situación que yo lo que quería era vengar ese daño que le hicieron a mi madre. Fue entonces cuando yo conocí a un hermano de un ex general de la policía, que inclusive fue jefe de la policía aquí en Santiago hace unos años. Y esa persona estaba pasando por una situación bien difícil. Y yo lo veía con lágrimas. Y él me decía que no quería vivir, no tenía deseo de vivir. Fue entonces cuando yo decidí contarle mi testimonio, lo que a mí me había pasado. Y cuando le estoy contando, él sigue llorando, pero él me dice a mí, mira, yo sé lo que tú me estás diciendo ahora. Sé quizá la magnitud porque lo veo en tu rostro, según tú me lo vas diciendo y me lo vas contando, pero yo tengo un hermano que es jefe de la policía y yo te voy a llevar donde él para que tú le cuentes lo que te pasó y yo sé que él te va a ayudar. Fue entonces cuando yo accedí a su propuesta, fui y visité a ese hermano de él, le conté lo que me había pasado y ese señor me dijo a mí, ¿qué tú quieres que yo haga por ti, mi hijo? Inmediatamente yo no lo pensé más de 2 veces. ¿Por qué? Llegó a tu mente de que era el momento perfecto porque se trataba de una persona con un alto rango que podía ayudarte. Pero cuando le contabas el testimonio de lo que pasaste o que viviste con la situación de tu madre, no se le estaba contando desde el ámbito cristiano para ayudar a alguien o decir, me pasó esto, Dios está haciendo eso conmigo. Estabas hablando desde tu dolor, ¿verdad? Claro que sí. Desde la ira, desde ese rencor que había en tu corazón en ese momento. Sí, así mismo era. Era como una manera de cómo yo desahogarme. De cómo desahogarme para hacerle entender a él que lo mío era más difícil. Y que yo todavía estaba vivo. O sea, era como para darle una esperanza a él, pero era desde el dolor. No era como una persona que estaba esperando que Dios iba a obrar, ni que mi situación iba a cambiar. Y lo entendí así. Entonces, cuando yo vi que él me puso la cosa como tan fácil, yo dije, esta es mi oportunidad. Entonces, hablo con esa persona y cuando vamos a planificar ya lo que tiene que ver con la venganza, porque recuérdense que en principio le dije que hubo un proceso y en ese proceso a él lo condenaron a 30 años de prisión. Entonces, la persona que me estaba facilitando todo para poder vengar el daño que le hicieron a mi madre, pues me dijo todo lo que había que hacer. Y yo le dije a esa persona, bueno, deme 4 días
para entonces yo hacerlo, porque había que mover un dinero que yo no lo tenía en ese momento. Y le pedí que me diera 4 días para hacer eso. Luego entonces fue cuando, después de haber pasado esos 4 días, ocurrió algo que Dios permitió que ocurriera un milagro en mi vida. Antes de pasar a ese momento, ¿estaba presente tu padre en toda esta situación que sus hijos estaban viviendo? ¿Cómo era la cercanía de tu padre? Si esto ayudó a que tu padre se acercara más a ustedes por la situación que ustedes estaban atravesando en ese momento. Mira, en ningún momento, más que cuando estábamos, ya después que entregaron el cuerpo de mi madre y todo lo demás, ustedes saben todas las cosas que se hacen antes de llevar al sepulcro a una persona. En ese momento sí, mi padre estaba y estaban mis hermanos y yo sentí el apoyo y el calor, pero después de ahí todo volvió a lo mismo, o sea, todo volvió a la normalidad de lo que era un hogar disfuncional. O sea que en ningún momento yo tuve ese respaldo, ese apoyo, más que esos días de duelo que estábamos viviendo. Okay. Es decir que a pesar de esta situación no hubo ese apoyo realmente de ese padre. ¿Qué creías que iba a pasar después de vengarte? Después de que tú planificaras vengarte en contra de esa persona, estando esa persona en la cárcel cumpliendo una condena. ¿Qué crees que iba a pasar? ¿Sentías que todo iba a desaparecer, que tu dolor se iba a sanar, de que ibas a encontrar el camino, de que podrías hacer justicia con tus propias manos o a través de un tercero, en este caso? Es así. Mira, yo una vez escuché un fisioterapeuta que dijo una palabra. Yo estaba pasando por un proceso de salud y tuve que ir a darme unas cuantas terapias. Y yo recuerdo que en cada terapia me producía un gran dolor. Y yo recuerdo que esa persona me dijo esta palabra, me dijo, el dolor sana el dolor. Yo no lo entendía, porque cada vez que iba a la terapia sentía el dolor, cada vez que me hacían todos los ejercicios que tenían que hacerme, yo sentía dolor. Y él me dijo eso, el dolor sana el dolor. Y eso fue lo que yo pensé en ese momento. Yo pensé que al yo vengar ese daño que le hicieron a mi madre y de esa manera, pensé que al yo hacerlo, eso iba a sanar mi dolor y que mi dolor iba a desaparecer y que yo iba a volver otra vez a la normalidad como antes de pasar lo que pasó. Eso es lo que yo pensaba en ese momento. Realmente es lo que sucede por la mente de un corazón cuando deja a un lado el perdón que viene de Dios. En esos 4 días que te dieron para reunir esa cantidad de dinero que te pidieron para proceder a hacer lo que se estaba planificando, ¿qué sucedió antes de que pasaran esos 4 días? Bueno, esos 4 días para mí parecían eternos porque no pasaban. No eran 4 días normales, eran 4 días eternos. Porque yo miraba que los días como que tardaban demasiado en pasar y yo quería que pasaran rápido por las intenciones que yo tenía. Recuérdense que mi corazón estaba desgarrado, estaba destrozado. Yo andaba con una herida abierta por todo lo que había pasado, por mi situación. Luego entonces cuando justamente faltan 4 días, yo recuerdo que voy a trabajar para un pueblo que se llama Nagua, que muchos de ustedes yo sé que lo conocen. Y cuando voy para allá, recuerdo que en el camino yo escuché una voz que me dijo detente. Y yo no hice caso. Yo lo que hice fue que seguí. Más adelante, cuando voy avanzando hacia el lugar de mi destino, donde voy a tener que llegar para trabajar ese día, recuerdo que me da sueño en la carretera. Y cuando yo despierto, escucho otra vez esa voz que me dice, te dije que no haga el viaje. Pero yo la decisión que tomé fue de acelerar un poquito más para entonces llegar antes de que el sueño
me siguiera dominando. Fue entonces cuando, antes de llegar a mi destino final para laborar ese día, volvió otra vez y me invadió ese sueño. Pero cuando yo desperté, yo visualicé cerca de mí un poste de luz de concreto, lo vi muy cerca de mí y yo iba a 120 kilómetros por hora en mi vehículo. Cuando veo ese poste de luz, lo primero que me llega a la mente es decir mi nombre. Y yo dije: José Ruiz, despídete de la faz de la tierra porque hoy es tu último día. Recuerdo que para mi sorpresa, así como la palabra de Dios dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, eso nos da a entender de que Dios es el dueño del tiempo y que el tiempo nosotros no podemos manejarlo. Entonces, para mi sorpresa, cuando yo pensé que faltaba menos de un segundo para yo impactar contra ese poste de luz, a esa velocidad que iba en mi vehículo, para mi sorpresa veo que se abre una pantalla gigante frente a mí y veo como en esa pantalla me pasan todos los flashes de la vida mía, desde mi niñez, mi adolescencia, mi juventud. Wow. Todos los momentos que yo recuerdo en mi memoria, yo lo vi plasmado en esa pantalla. En segundos, estamos hablando de segundos. Antes de tú impactar o que tu vehículo impactara ese poste de luz. Claro que sí. Fue como un éxtasis, como si el tiempo se detuvo en realidad. Se detuvo el tiempo y yo vi en esa pantalla, como te dije, todo lo que yo recordaba de mi vida desde que tenía uso de razón. Fue entonces cuando yo vi todos esos flashes de la vida mía, que la pantalla, yo estaba esperando a ver cuáles eran los actores que iban a salir ahí en esa película, porque estaba viendo el flash de la película de mi vida. Y recuerdo que solamente salió mi nombre y yo lo leí, yo dije José Ruiz. Al leer mi nombre, la pantalla se cerró. ¡Chup! Al cerrar la pantalla, yo impacto con ese poste de luz de concreto a 120 kilómetros por hora del mismo lado que yo iba manejando. Oh, Dios mío. Luego entonces, cuando sucedió eso, recuerdo que el carro empezó a dar vuelta conmigo, se pasó de una vía a la otra vía, se metió en un badén, saltó para una propiedad dando vuelta, así, para adelante. Luego más adelante, mi carro se subió por encima de una mata de coco y yo terminé en el plato de una casa con las 4 gomas para arriba y de allá se derrumbó el carro y cayó en el patio de la casa con 2 gomas para arriba y 2 gomas para abajo. Que luego ustedes van a ver las fotos de cómo quedó el vehículo donde yo iba. Sí, vamos a ver algunas imágenes en este momento de cómo quedó ese vehículo. Y ahí estamos viendo en pantalla, ustedes pueden visualizar algunas imágenes de cómo sucedió este accidente que Dios, vamos a decir, en su voluntad permitió para librarte de muchas cosas más. Casi pierdes la vida en este accidente. ¿Hubieron personas afectadas en ese vehículo? ¿Solamente ibas tú? ¿O alguna persona afectada que estaba cerca de ese entorno? Bueno, cuando yo caí encima de la casa, en el plato de la casa, recuerdo que mi vehículo era de gas y de gasolina. Después me dijeron que en la galería de esa casa había una señora con una niña cargada, recién nacida, pero no fueron afectadas. Fueron los informes que después recibí. El más afectado fui yo, porque al caer el carro de allá del techo de la casa, del plato de la casa, yo estaba preso en el vehículo y había un escape de gas en el vehículo y yo no encontraba la manera de cómo salir, porque mi cuerpo no respondía a las órdenes que mi cerebro le daba. Fue entonces cuando una persona que venía detrás de mí, un camionero, fue a socorrerme y me ayudó a salir antes de que el vehículo explotara. Esa persona me ayudó a salir del vehículo, me llevó a la clínica, duré prácticamente una semana en cuidado intensivo. Nunca perdí la memoria, gracias a Dios, pero no sentía movilidad en mi cuerpo, del cuello para abajo.
Y recuerdo que cuando llegó el darme la de alta en la clínica, lo que yo escuché que los médicos dijeron fue que de ahora en adelante, en ese momento yo tenía 31 años, que de ahora en adelante yo no iba a poder mover nada de mi cuerpo del cuello para abajo. Y para mí eso fue algo trágico. Yo recibí esa noticia de una manera muy tremenda, o sea, no sabía en verdad Asimilar realmente lo que estaba pasando. No. Es decir, que viviste dolor tras dolor. Estamos hablando que eso sucedió luego de 1 año y medio del asesinato de tu madre. Todo Así pasó cerca. ¿Qué pasó en tu vida luego de este accidente? ¿Cómo empezaste a asimilar lo que había sucedido y cómo tu cuerpo fue evolucionando? ¿Qué Dios hizo en tu vida? Porque te llamas el hombre del milagro o el hombre que lleva o que carga un milagro de parte de Dios en ti. Así es, así es. Bueno, recuerdo que cuando llegué a la casa, que me dieron la de alta, como te dije, estaba en la casa, me llevan, estoy postrado en la cama, la ciencia dijo que yo no iba a mover más nunca nada de mi cuerpo, del cuello para abajo, estaba parapléjico prácticamente, inmóvil. Recuerdo que estando en esa cama ahí, yo mismo le decía a Dios, Dios mío, permite que me dé un infarto o algo, que yo no tenga memoria de lo que yo estoy viviendo en este momento. Porque la verdad era algo bien difícil. Una persona con 31 años, una persona con 2 hijos que tenía en ese momento, y todo el mundo dependía de mí. Entonces me sentía que lo último que me quedaba estaba destruido. Y el yo imaginarme que no me iba a parar más nunca de esa cama, para mí era algo que yo no podía controlar. Y lo que primero me llegó a la mente fue eso, decirle a Dios, Dios mío, por lo menos permite algo que me suceda, que yo ya no esté aquí en la tierra para no saber por lo que estoy pasando. Wow, tremendo realmente. Cuando Dios llega a nuestras vidas, Él hace cosas que nosotros no imaginamos, pero cuando atravesamos procesos dolorosos como este que marcan nuestros corazones, hay un momento donde somos encontrados con Dios, donde Dios hace un milagro en nuestras vidas de aquello que nosotros no le encontramos sentido. Entiendo con esto que el Señor estaba deteniendo una decisión que ibas a tomar, que era vengarte con tu fuerza a través del dinero realmente que ibas a conseguir, que eso era el plan que tenía, que estabas preparando en contra de esta persona que había quitado la vida a tu madre. Pero Dios detuvo esto, ocurre el accidente, y hay un libro que dice, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Realmente esto, si uno le busca la lógica humana, hay muchas cosas que uno va a decir, ¿y por qué Dios lo permitió? Pero hay cosas que suceden en nuestras vidas que aunque en el momento tú no lo estés entendiendo, no lo estés analizando en este momento, te encuentres raro y diga, ¿por qué? Dios tiene una respuesta para todo. ¿Qué sucede en la vida de José Ruiz? ¿Cómo tu cuerpo empieza a reaccionar? ¿Cuál fue el milagro que Dios hizo en tu vida? Mira, en mi situación ya habían pasado 11 meses. 11 meses postrado en una cama, parapléjico, sin mover nada de mi cuerpo, recibiendo alimento líquido por un levín, haciéndome todo ahí en la cama porque particularmente yo mismo no podía hacer nada por mí. Y la ciencia eso es lo que había diagnosticado. Sin embargo, un día después de 11 meses recibí una sorpresa de parte de Dios. Recuerdo que estando postrado en ese lecho, en esa situación de salud, donde la ciencia no me daba esperanza de poder yo pararme por mis propios pies, recuerdo que un día, después de 11 meses, mi habitación entró una luz resplandeciente que yo nunca la había visto. Y
Para mi sorpresa, estaba sorprendido al ver esa luz tan fuerte que había entrado a mi habitación y había cubierto toda la habitación. Pero para mi sorpresa, escucho una voz con autoridad que me dice, levántate. Inmediatamente mi cuerpo escuchó, Esmeralda, esa voz que me dijo que me levantara. Mi cuerpo, al recibir esa orden, obedeció. Recobró vida. Y mi cuerpo se empieza a parar de la cama. Y ya yo estoy en mis propios pies, fuera de la cama, levantado. Yo en mi alegría, al ver el milagro que Dios había hecho, porque sabía que esa autoridad solamente podía venir de parte de Él, intento salir corriendo para que mi familia vea que el parapléjico que estaba en esa cama, que la ciencia dijo que no se iba a volver a parar más, estaba de pie. Y cuando voy a salir corriendo, recuerdo que sentí un brazo de parte de Dios que me detenía y no me dejaba avanzar. Fue cuando entonces yo escuché lo que cambió mi vida, lo que le dio a mi vida otro sentido y lo que cambió los deseos que yo tenía hacia la persona que me había quitado lo que yo más amaba, que era mi madre. Recuerdo que esa voz me dijo, solamente te pido una cosa, ve a la cárcel y pídele perdón a quien le quitó la vida a tu madre, porque mía es la venganza. Wow, tremendo. Es difícil asimilar esto. Realmente sentimos la presencia de Dios en este momento y sabemos que fue el mismo Dios que habló a tu vida, que trajo esa palabra. Ve a la cárcel y pide perdón a esa persona que arrebató brutalmente la vida de tu madre. Sanidad del cuerpo. ¿Cuándo empieza a suceder? Creo que desde ese momento empezó Dios a trabajar la sanidad del alma, la sanidad interior, porque físicamente nosotros podemos estar bien, pero la palabra dice que Dios es el que escudriña lo más profundo de nuestros corazones. Hay cosas que a veces nosotros no expresamos, pero están ahí dentro. Y todo este proceso te llevó a vivir una etapa también de sanidad interior. Aparte de Dios levantarte de la cama, 11 meses postrado en una cama, trabajó también en ti la sanidad interior. ¿Cómo fue ese momento donde Dios hizo el milagro? ¿Y qué sucedió en la vida de José Ruiz para obedecer realmente ese mandato que el Señor te estaba diciendo? Ve a la cárcel y perdona a esa persona. Mira, yo desde ese momento, como tú dices, todo cambió. Porque quien me había hablado y le había dado la orden a mi cuerpo de que se parara y me había dicho, me había dado una orden de que perdonara a esa persona, yo no tenía nada más que obedecer. Pero yo, José Ruiz, no tenía fuerza. Tuve que irme a la iglesia por 3 meses de silicio, a retirarme con Dios, a estar en la presencia de Dios, buscar el rostro de Dios. Y recuerdo que en mis oraciones, en esos 3 meses, solamente le decía a Dios, dame la fortaleza necesaria para yo poder ir a pedirle perdón y a perdonar a ese hombre. Y así lo hizo Dios. Luego de esos 3 meses, recuerdo que fui a la cárcel y allí me encontré con esta persona. Esta persona me vociferaba cosas pensando en que yo había ido con un plan para que a él le quitaran la vida, mas sin embargo Dios tenía otro propósito. Fue cuando entonces solamente nos separaban los barrotes de la celda y ahí fue cuando yo me sincericé con él y empecé entonces a obedecer y a decirle lo que Dios me había mandado a decirle a él. Yo le dije a esa persona que estas manos que tú ves aquí no se van a ensuciar contigo, porque lo que yo más quisiera es no solamente perdonarte, sino que de tu parte también me perdones por las intenciones que yo tenía de venganza en mi corazón. Y quisiera que el día que tú salieras de esta situación, que salieras de esta cárcel libre, tú puedas ser un hombre de bien y te puedas reinsertar a la sociedad como un hombre útil para la sociedad.
Wow, pero eso solamente sucede cuando hay un corazón rendido y postrado en hacer la voluntad de Dios. Así es. Porque de nuestra propia humanidad esto no va a salir. Es imposible ver y escuchar realmente lo que Dios provocó en ti para que te movieras y fuera con humildad, con tranquilidad, mansedumbre sobre todo. Yo sé que esos 3 meses de prueba, guardándote realmente para Dios, fue donde Dios probó tu corazón y dijo, ya está listo para hacer y tomar esta decisión de perdonar y que esta persona recibiera esta palabra. Sanidad del alma. Entiendo que Dios ha hecho un trabajo maravilloso en tu vida. Eres un hombre renovado. Hemos visto de manera personal, conozco el ministerio y hay muchas cosas. Yo te comentaba detrás de cámara que si nos ponemos a hablar en este momento, tu historia es bastante amplia, José. Así es. Hay muchas vivencias y me decía de momentos donde Dios, ahí entiendes por qué Dios permitió todo. Me contaste, que tal vez lo puedas hacer breve, uno de los tantos testimonios, cómo Dios, la vida de tu madre, a través de ese proceso que ella vivió, Dios la ha utilizado para librar a muchas personas de la muerte. ¿Recuerda ese momento que me contaste de alguien que se te dañó tu vehículo en una ocasión? Así es. Sí, y antes de yo señalarte eso, quiero decirte el primer milagro que Dios hizo después de esa sanidad interior. Recuerdo que uno de mis hermanos, que vive fuera del país, en ese momento Dios estaba trabajando conmigo, pero no estaba trabajando con él de la misma manera que había trabajado conmigo, ni había permitido en él lo que había permitido en mí. Y yo recuerdo que todavía él estaba como en ese proceso de sanidad y él quería todavía ver de qué forma él podía vengar la muerte de mi madre. Y recuerdo que un día él va a venir aquí al país y él me llama y me dice, tenemos que hablar algo. Yo sabía más o menos ya de qué él iba a hablar. Y yo le dije, pues está bien. Cuando él llegó aquí al país, que nos pudimos reunir, recuerdo, él sabía todo lo que había pasado conmigo en el accidente, en todo el proceso, pero no sabía por qué Dios lo había permitido. Y recuerdo que cuando yo lo dejé hablar, yo solamente le dije a él, dime todo lo que tú me vas a decir y al final yo te voy a contestar. Cuando él me contó todo lo que él quería hacer, entonces yo empecé a contarle a él por qué Dios había permitido el accidente y por qué Dios me había parado de ahí de la cama y me había dado una segunda oportunidad. Entonces, cuando yo le cuento todo a él, le hago una pregunta y le digo, ahora yo quiero que tú me digas, ¿qué tú quieres que hagamos con la persona que le quitó la vida a mi mamá? Y recuerdo que él se derramó en lágrimas y de ese tiempo acá, que han pasado ya prácticamente 21 años, de ese momento que nos encontramos, él no me ha vuelto a hablar más nada, más nunca de eso. O sea que también a través de mí, de lo que Dios estaba haciendo en mí, él también fue sanado. Y lo otro que tú me preguntabas, que hablábamos fuera de cámara, fue un día que estaba trabajando en Maimón, más para arribita de Piedra Blanca, Bonao, en República Dominicana. Recuerdo que venía de allá, la hora me había tomado el tiempo porque tenía que ensayar en el grupo de adoración de la iglesia, del cual yo era parte. Y al andar un poquito rápido, más rápido de la cuenta en el vehículo, recuerdo que el vehículo se me dañó y el motor se fundió del vehículo. En eso entro a una planta de gas, dejé el vehículo ahí a ver qué se podía hacer, si se podía salvar con algún mecánico o algo y yo podía llegar a mi casa. Y recuerdo que había un seguridad de esa planta de gas que estaba cabizbajo y tenía horas llorando y viendo a ver la manera cómo él se podía quitar la vida, porque le había acontecido algo que era algo muy doloroso para él, y era que un hermano de él le había quitado la vida a 2 hijos pequeños de 7 y 8 años, y esos niños se criaron con él, y él no soportaba lo que estaba pasando, y él había tomado la decisión de quitarse la vida en ese momento. Fue entonces cuando yo me puse a hablar con él, yo le conté mi testimonio, del cual hemos estado hablando hace un ratito,
Y a él ver lo que a mí me pasó y lo que Dios hizo en mí, él recapacitó y él mismo dijo, muchacho, Dios te mandó a salvarme la vida en el día de hoy. Tremendo. Se te daña el vehículo para que tú te encontraras con esta persona que estaba a punto de tomar una mala decisión y era quitarse la vida. Hay cosas que a veces nosotros no entendemos, no comprendemos, pero cuando dejamos que sea Dios, que nos use como un canal de bendición y de ayuda a otros, cosas grandes suceden. Hablamos con una persona renovada, realmente que Dios ha hecho cosas grandiosas en tu vida, trabajó la sanidad interior, trabajó la sanidad de tu cuerpo y te has convertido en un hombre que donde quiera que llega, deja huellas, deja marca. Cuéntanos sobre tu liderazgo y tu vida actual, tus estudios, en qué está la vida de José Ruiz, qué Dios ha hecho en tu vida. Mira, una de las cosas que Dios me ha prometido y que le he visto cumplir en mi vida, porque en el proceso y después del proceso, a veces te llegan pensamientos donde tú quizás piensas, wow, pero yo perdí todo lo que tenía, yo perdí todo lo que amaba. Más sin embargo, Dios siempre tiene un plan, aunque no lo entendemos en principio. Pero recuerdo que todo lo que Dios me había hablado después de era que yo no iba a necesitar nada de lo que el enemigo me había quitado, porque Él tenía cosas mejores para mí. Amén. Y eso yo lo he visto en carne propia. Muchas personas que me conocen son testigos también de eso. Sabes que hablábamos fuera de cámara que hace muchos años que nos conocemos. Y en verdad Dios ha permitido que yo sea por varios años pastor de caballeros en nuestra iglesia. Dios ha permitido que seamos consejeros. Dios nos ha permitido que seamos diáconos en la iglesia. Dios nos ha permitido que seamos asistentes del pastor. Dios ha permitido también, en cuanto ya al área deportiva, pertenecer a un equipo formado de la misma iglesia. Vaya la cuña, los siervos. Y siempre estamos ministrando una palabra, no importa cuál sea el escenario donde estemos. En cuanto a lo personal, también volví a la universidad, que la había dejado. Ya me faltan pocas materias para graduarme de Derecho. Y en eso estamos. ¿Por qué esa carrera? ¿Por qué Derecho? ¿Te inspiró por la misma situación que atravesaste y todo el proceso que viviste con relación a la justicia? ¿Te inspiró estudiar? Creo que sí, porque en primer lugar, hace muchos años, yo había estudiado informática, pero en verdad mi pasión era el derecho. Y todo lo que aconteció con mi madre fue algo que me impulsó a yo poder enamorarme más de la carrera, para ver de qué manera yo puedo contribuir a la sociedad y a la gente que necesita una mano amiga para poder ser defendido y para poder exigir su derecho. Así que en verdad eso me ayudó y me impulsó y lo estamos haciendo con pasión. Y ya para este año, Dios mediante, vamos a estar ya ejerciendo de manera total. Así es. Así que ustedes que están ahí cuenten con la ayuda de José Ruiz, que yo sé que va a servir de mucho a esta sociedad, porque todas las cosas que Dios permite tiene un propósito y tiene sentido luego de que nosotros pasamos por el proceso de sanidad interior. Así es. Un mensaje para alguien que esté conectado en este momento, que esté escuchando estas palabras y esté pasando por este proceso o haya pasado un proceso similar al que viviste y necesite escuchar una palabra que le ministre a su corazón en este momento. ¿Qué le dirías? Bueno, yo tengo una palabra final para todas las personas que pueden vernos a través de esta plataforma. En primer lugar, saber que Jesús, el Hijo de Dios, dijo en una ocasión o en su momento cumbre de la crucifixión: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Ese es el amor de Dios. Y Dios quiere que así como Él también nos perdonó a nosotros entendamos que tenemos que perdonar a los demás.
Otra cosa que también quiero decirle, antes de finalizar esta entrevista, es que me identifico mucho con el apóstol Pablo. Nada me podrá separar del amor de Dios. Ni hambre, ni tribulación, ni angustia, ni enfermedad. Nada me podrá separar del amor de Dios. Ese es el José Ruiz renovado de este tiempo. Y finalmente te quiero dejar con esta palabra que espero que nunca se te olvide. Es la historia o la anécdota del clavo y el martillo. En una ocasión el clavo le dice al martillo: ¿por qué me golpeas tanto? Y el martillo le contesta al clavo: de la única manera que tú puedes cumplir con el propósito para el cual tú has sido creado de sujetar la madera es si yo te golpeo. En definitiva y finalmente, decirle que aunque tú veas que la vida te maltrate, aunque tú recibas golpes de la vida, es la única manera de tú poder cumplir en esta tierra el propósito para el cual fuiste creado. Así es que recuerda siempre que Dios tiene para ti caminos de bien y no caminos de mal. Dios quiere bendecirte, pero es necesario que nosotros nos dejemos, Esmeralda, moldear por ese Dios de amor y por ese Dios de misericordia. Amén, así es. Todo aquel que haya sido tocado por esta palabra, hay alguien que tú conoces que esté pasando por un proceso similar a este, comparte este mensaje, comparte este podcast. Yo sé que Dios lo ha traído para bendecir a alguien y sacar a alguien de un proceso depresivo. Alguien que necesita hoy decir: yo perdono, yo permito que sea Dios quien sane mi corazón y traiga restauración a mi vida, así como lo hizo en la vida tuya. Me gozo de verdad en saber en todas las cosas que Dios ha permitido, como explicaste, han sido con mucho dolor, pero han sacado lo mejor, han sacado la esencia realmente de ese hombre que Dios llamó desde su niñez. Y te tiene Dios de pie en estos momentos para bendecir a muchos, no a pocos, a naciones, a través de tu testimonio y de lo que el Señor seguirá haciendo en tu vida. Gracias de todo corazón por estar aquí, esperando que esto haya tocado tu corazón y que sea el Espíritu Santo que trabaje contigo y te pueda ayudar a tomar esa decisión de sanidad interior, de perdonar, y que el Espíritu Santo restaure todas esas áreas que están dañadas, que necesita entregarla y depositarla en las manos del Señor, como lo hizo nuestro hermano José Ruiz. Gracias por estar en Encontrados. Gracias por compartir este momento conmigo. Recuerda, Dios no llega tarde, llega cuando el corazón está listo. Si este mensaje habló a tu vida, compártelo con alguien más. Soy Esmeralda Arias y esto fue Encontrados. Hasta nuestro próximo encuentro.